Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es miércoles, estamos a 19 de diciembre del año 2018. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. A propósito, comenzando, quiero cumplir un encargo de Miguelito Vega en Santiago, que me ha pedido que recomiende a la gente de Santiago que hoy, un día como hoy, 19 de diciembre, pero del año 1965, hubo un ataque en el Hotel Matún a los líderes de la Revolución Constitucionalista y que fue una batalla memorable que se conmemora en Santiago. Y para el día de hoy, esta tarde, en la explanada frontal del Hotel Matún, habrá una ofrenda floral en el busto del coronel Juan María Lora Fernández y habrán honores militares para la gente, los combatientes de la batalla del Hotel Matún y reconocimientos. Así es que a la gente de Santiago que asistan a esa actividad para honrar la memoria de esos combatientes y también el momento, conmemorar lo que fue la dignidad de esa gente que combatió por principios, una cosa tan escasa. 53 años hace en el día de hoy del ataque al Hotel Matún, cuando el coronel Caamaño estaba allí. Así que mi solidaridad, mi abrazo y mi exhortación a los santiagueros para que acudan a ese homenaje. Tengo hoy un programa especial como he venido haciendo. Les había prometido que antes de que terminara este año íbamos a tratar de que la gente que es dirigente político pudiera hablar con ustedes, enfocar, hablar a ver cuáles son las perspectivas que ellos ven para la política dominicana, para la situación del país, y entonces darles a ustedes que ven este programa la opción de que vean lo que ellos piensan y cómo ellos lo ven, de manera que hoy nosotros tenemos una interesante entrevista con uno de los dirigentes políticos de este país que tiene mucho respeto, que es Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Nosotros comenzamos de inmediato con el contenido de hoy. Pasando con el pueblo quisqueyano, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Un pueblo que no reacciona parece que está dormido y se burla siempre del dañino y forajidos. Yo no sé qué está pasando, yo no sé, con el pueblo quisqueyano todo se toma relajo, por todo se hace un jolgorio. La última comedia fue la del pacto migratorio, mucha gente hablando plepla y otro grupo confundido, y al final salieron héroes
pasando, yo no sé, con el pueblo quisqueyano, eso da pena, señores, y dan ganas de llorar. Un pueblo que a mucha gente ya se le olvidó pensar, tienen alucinaciones de una invasión inminente, se imaginan ser patriotas, hablan de guerra y de muerte. Yo no sé qué está pasando, yo no sé, con el pueblo quisqueyano, ven traidores donde quiera, y en su idea no comparte sus afanes patrioteros, superaron los de Duarte. Lo más triste es que son tontos, que no conocen la historia, quieren acusar a otros para llegar a la gloria. Yo no sé qué está pasando, yo no sé, con el pueblo quisqueyano, yo no sé qué está pasando, yo no sé, con el pueblo quisqueyano, yo no sé qué está pasando, yo no sé, con el pueblo quisqueyano, yo no sé. Bueno, señores, ustedes vieron a Darío Gómez. Darío Gómez, para la gente que no lo conoce, es un dominicano que nació en Navarrete, que tiene un buen tiempo viviendo en la ciudad de New York y que ha escrito y ha interpretado y ha compuesto muchas canciones sobre la situación política, sobre la corrupción, sobre las visitas de corruptos y de bocinas a la ciudad de Nueva York, y que se ha convertido en una persona que le está aportando a este proceso. Entonces, él me ha enviado ese tema que he puesto, y aprovecho para felicitar a Darío, que está de cumpleaños en el día de hoy. Y entonces, como regalo de cumpleaños también para Darío, nosotros tenemos a un dirigente político de la República Dominicana que tiene mucho cariño en Nueva York. Mucha gente, muchos de los dominicanos y dominicanas que viven en la ciudad de Nueva York quieren a Guillermo Moreno. Así que es un parte del regalo que le tengo a Darío y a toda la comunidad dominicana en Nueva York, pero claro, aquí también. Caballero, un placer tenerle aquí. El placer es mío. Bienvenido. Y me uno a las felicitaciones de Darío Gómez en su cumpleaños. Bueno, pues ya, Darío, felicidades. Nosotros vamos a entrar en materia. Voy a ponerle 2 videos a usted para ver qué le puede decir a la gente, porque uno aparentemente no sé, por lo menos yo no he percibido, a pesar de que diariamente he estado en el periodismo, quizás sobreexpuesto en relación con la mayoría de la gente, pues se supone que por el oficio que uno hace, está más expuesto a la información que la media. Pero aún así eso no ha sido como suficiente para que yo tenga claro cuándo fue que llegamos de un punto al punto donde estamos. Juan Bosch fundó el PLD cuando él entendió que el PRD no servía para nada y que ya él no podía seguir ahí porque el PRD no servía. En política el tiempo no es tan corto, o sea, el PLD es un partido muy joven como para haber llegado a donde estaba el PRD en aquel tiempo, y yo diría que haberlo sobrepasado. Es decir, lo que yo veo ahí es, y quisiera que usted se lo analice a la gente que ve este programa, es cómo en tan poco tiempo un partido que
se constituye como una negación a lo que era el PRD, hoy día yo diría que se llevó por mucho en materia de maldad y de putrefacción y de corrupción lo que era el PRD. Yo le voy a poner ese ejemplito para que usted vea, porque lo que dice Carlos Torres es un dirigente del PLD en San Francisco de Macorís. A él le dicen Juan Bocito, de Juan Bosch chiquito, no de Juan Bosch que tiene bozo, no de Juan, sino Juan Bocito. Y para que usted vea cómo él piensa y cómo es que piensa la gente que él dirige. Vamos a ver a Juan Bocito. En cuanto a los compañeros que corren sin trabajar, nosotros los felicitamos, porque el rey nuestro no es decirle a nadie que vaya a cumplir horario, es que reciban un salario por el trabajo político que han hecho. De nuestra parte, nosotros lo que defendemos es que cada compañero reciba un pago por su trabajo, haga un horario o no lo haga, a nosotros no nos interesa eso. Desde nuestro punto como dirigente político, nuestro punto de vista, es que cada quien reciba lo que merece por haber hecho un trabajo político. Antes de que usted hable, le voy a poner a otro, le voy a poner a un franco macorizano, actual diputado, Juan Comprés, del Partido de la Liberación Dominicana, para que usted vea lo que él dice. Vamos a ver a Juan Comprés. La pregunta es que si están los votos o no están. Yo creo que el problema no sería ahora mismo preguntar si están o no están, que yo creo que no están. Pero la preocupación sería cuánto le cuesta a estos que andan con esos aprestos cada voto que ellos vayan a buscar. Sería bueno que se lo digan al país. A mí me dieron un dato. Sería bueno que se lo digan al país, porque se dijo por ahí que los senadores que pasaron aquella vez se les dio $1 millón. Wow. Y a los diputados 10, 12 y hasta 15 millones de pesos. Entonces, ahora que la situación es más álgida, sí, y todo el que tome, porque ahí sabemos quién es quién, y el voto no es secreto, el voto es público, que usted puede darse cuenta desde que pase la votación. Guillermo, dígale a la gente que está viendo esto, ¿cómo fue que llegamos ahí? ¿Cómo es que llegamos ahí? Y lamentablemente hay personas que dicen que no solamente en el PLD que hemos llegado ahí. Es una visión esta y una práctica de la política que implicó para el PLD la renuncia a los principios y valores con los que lo fundó Juan Bosch. Juan Bosch predicó durante mucho tiempo que la política no debía hacerse como un negocio. Incluso identificó a los políticos que practicaban la política como un negocio, como mercaderes de la política. Y lo que aquí estamos viendo son dos manifestaciones en dos planos distintos de a dónde ha llevado el PLD el ejercicio de la política y el ejercicio del poder. En el caso de Juan Bocito, es un caso de degradación del ejercicio de la política, donde para esta persona su militancia en el partido oficial equivale a que él lo hace merecedor de una cuota económica del Estado. Y entonces por eso ellos no tienen que trabajar, dice él. Con solo militar en el partido oficial, ellos tienen como una especie de acción, ellos son como si fuera una compañía, y ellos tienen un capital accionario, donde por el hecho de ellos ser miembros de ese partido, y ese partido administra una compañía llamada República Dominicana, el Estado Dominicano, a ellos les corresponden unos dividendos que se lo pagan mensualmente en salarios. Es una visión así, clientelar de la política. Pero el culpable de eso no es Juan Bocito. Juan Bocito es una víctima más de un ejercicio de la política degradado y de un ejercicio de la política en el cual se han perdido los principios y los valores. Los responsables son ese comité político que traicionó a Juan Bosch, esos dirigentes que renunciaron a los principios, que arriaron las banderas
que en un momento determinado orientaron ese partido. Y lo peor es, y vamos al segundo caso de Juan Comprés, el PLD, hemos llegado aquí porque el PLD, sobre todo a partir del año 2004, concibió una estrategia de, a través del gobierno, tomar el poder, el control del poder del Estado. Porque una cosa es ganar unas elecciones y otra cosa es controlar el poder. Y el PLD a partir del 2004 sobre todo diseñó una estrategia que implicó a través del gobierno primero desarrollar a todos sus dirigentes políticos con recursos y posibilitarles su enriquecimiento como una especie de colchón de seguridad que le ha dado al PLD autonomía económica. El PLD para participar en las elecciones ya no necesita de que un grupo económico lo financie, no necesita de que el Estado le provea. El PLD ya ha logrado la autonomía económica porque sus dirigentes en el comité político y a otros niveles, cuando van a una función pública, entonces lo que hacen es que acumulan recursos. Pero además no era suficiente con ser autónomo económicamente. Hicieron otra cosa, otra estrategia en ese proceso a partir del 2004 y fue pasar al control absoluto del Estado. Sobre todo porque a través del Consejo Nacional de la Magistratura, desde ahí se pueden controlar los demás poderes del Estado, sobre todo el que tiene la presidencia de la República. Entonces, eso ha hecho que el PLD sea hoy día un partido-Estado. Es tanto así que los cambios y las decisiones importantes que se toman en el Congreso y en la Suprema Corte de Justicia no se deciden en esos órganos, se deciden en el comité político y se tramitan a esos órganos. Es decir, que el comité político es una especie de suprapoder por encima de los poderes, de las instituciones y de las leyes. Eso es lo que refleja Juan Comprés cuando habla. Es decir, este partido se cree con el poder, el derecho de comprar legisladores y de modificar, como tiene los recursos, la Constitución a su gusto y en función de sus intereses, y además ha promovido legisladores que son susceptibles de ser comprados. Entonces, en ese contexto es que nosotros nos desenvolvemos. Por eso es una necesidad nacional sacar al PLD del poder. Guillermo, a propósito de cómo se cerró el segmento anterior, hablaba de la necesidad de cambiar este derrotero que llevamos. Hace ya un poco más de un año que surgió Marcha Verde, un sentimiento, un movimiento en el pueblo que logró levantar a mucha gente de sus dormitorios, que lo sacó a la calle, que hizo una militancia de la gente, que lo despertó y que la gente comenzó a ver la corrupción como un problema, y ese movimiento constituyó de alguna manera una esperanza de que posiblemente ya el pueblo dominicano estaba listo para comenzar a sacudirse un poco de lo que está pasando aquí. Sin embargo, en Marcha Verde, aunque claro, esa semilla está sembrada y la gente está despierta, pero en Marcha Verde hay una división grandísima actualmente, porque llegado el momento electoral, cada grupo como que ha querido, tenía su anzuelo tirado y ha querido como alar a ver lo que pescó. Voy a darle el escenario que yo tengo para que luego usted nos diga o le diga a la gente cuál es el escenario que usted tiene. ¿Qué es lo que sé de Marcha Verde? Lo que sé es que en Marcha Verde hay diferentes grupos que confluyen.
los partidos de la izquierda básicamente son los que tienen más estructura en las organizaciones populares, en los pueblos, en los barrios. Entonces cuando se hacían asambleas, ellos tenían la mayoría de los votos en esas asambleas para definir lo que se iba a definir. Hay un grupo de personas que tiene capacidad de convocatoria, pero que no necesariamente está en la dirección de Marcha Verde, pero que se suma porque está contra la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, ahí este programa y mi persona han estado plenos, pero yo nunca he sido dirigente de Marcha Verde, sino he puesto al servicio de esa causa contra la impunidad y contra la corrupción este programa. Y yo he ido por todas partes, pero yo no tengo parte ahí. Cada partido político estaba ahí porque cada partido político tenía gente que participaba en Marcha Verde, que cree en eso y también que entendía que eventualmente pudiera sacar parte del beneficio de Marcha Verde. Y hay gente que se quiere enganchar a políticos también, que no es militante, pero que consiguió una proyección en Marcha Verde y que entonces quiere sacar lo suyo. Ahora mismo no es posible ni redactar un documento a nombre de Marcha Verde, ni hacer una reunión, ni fijar una posición, ni hacer nada. ¿Qué cree usted que representa eso? Y si usted tiene un escenario diferente del mío, que usted lo ve, que usted lo diga a la gente. Bueno, es lamentable lo que tú narras, porque de una u otra manera Marcha Verde expresó un sentimiento nacional y además una actitud y vocación de una parte importante de la ciudadanía de romper con la zona de confort, de dejar de ser espectador para ser actor. Y eso fue lo que se manifestó en cada una de las marchas que se hicieron y de las actividades que se hicieron. Y ese sentimiento y esa gente estaba y está aspirando a que en este país haya cambios. Por eso es que digamos, la experiencia que uno tiene o la pequeña experiencia que uno tiene en esto de la política y de los movimientos sociales, una de las cosas muy importantes es que los movimientos no se desnaturalicen. Es decir, muchas veces los movimientos surgen con una naturaleza y no podemos encaquetarlo, ni podemos ponerle tareas, no podemos ponerle en la espalda más carga de la que soporta. Marcha Verde surgió sobre todo a partir del 21 de diciembre del 2016, que se hizo público el acuerdo de lenidad de Odebrecht con los departamentos de justicia de Estados Unidos, Suiza y Brasil, y que reveló la práctica de soborno que había hecho esa empresa, y en el caso particular de la República Dominicana, de 2001 a 2014, que confesaba haber pagado más de 92 millones en soborno. Y eso produjo en la sociedad dominicana, que venía ya con un hartazgo frente a la corrupción, eso produjo una reacción. Marcha Verde surge entonces como un movimiento social, ciudadano, independiente en mucho, que esa es una reacción frente a la corrupción y frente a la impunidad. Y en alguna medida esa es la esencia de ese movimiento. Eso no quiere decir que Marcha Verde no se ocupe o no se ocupara de otros aspectos que están vinculados directamente con la corrupción, porque la corrupción lo permea todo en el Estado Dominicano. Y cuando hablamos de la crisis en los hospitales, estamos hablando de corrupción. Entonces, podía tener un espectro amplio, pero esa era la esencia. Ahora que vamos a entrar a un año electoral o preelectoral, de una u otra manera, Marcha Verde tiene un espacio. Primero, porque sigue vigente la lucha contra la corrupción y la impunidad.
y de una u otra manera porque hay decenas y decenas de problemas vinculados a la corrupción o resultados de la corrupción que justifican que este movimiento continúe y deba continuar. Pero tiene que haber madurez en el liderazgo y en la dirección, y tiene que haber comprensión de la naturaleza ciudadana y social de ese movimiento. Y de una u otra manera, eso no significa que los que participen en ese espacio no tengan y asuman compromisos políticos. Pero hay otros escenarios para hacerlo. Por ejemplo, Alianza País apoyó desde el principio y participó desde el principio en Marcha Verde. Y nosotros acatamos de una manera rigurosa una de las directivas de Marcha Verde, que era que no se podía ir con simbología, sino que se iba como ciudadano. Y cada vez que los aliancistas participábamos, había instrucciones específicas, que a nadie se le ocurriera llevar una gorra, una bandera, sino el atuendo de Marcha Verde. Y participamos. Y nosotros nunca quisimos, es más, nosotros nunca buscamos ni tuvimos interés de pescar en río revuelto, sino que lo vimos como una actividad de apoyo desde nuestra condición política, pero de apoyo a un movimiento justo, correcto, de movilización de la ciudadanía, de ejercicio, de exigencia de nuestros derechos en la calle, cosa en la que creemos y que practicamos, y lo veíamos como un escenario promisorio para la lucha social. Y esperamos que esa situación que tú describes se supere. Pero, ¿usted la ve diferente a como yo lo veo? Bueno, yo lo que pasa es que yo no estoy involucrado dentro de ese escenario. Lo que he visto sí es un decaimiento. Okay. Y lo percibo. Entonces voy a mostrarle algo. Tengo un titular, ¿verdad? Ahí, constituyen la coalición democrática que buscará desplazar al PLD. La coalición democrática surge en Marcha Verde. La mayoría de la gente, por lo menos que yo he visto ahí, es gente que he visto en Marcha Verde, muchos en la dirección. Se constituyó, ahí está la fotografía, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se hizo una gran asamblea, y cuando yo vi a la gente que está allí, mucha de la gente que está allí es de Marcha Verde. Hay quienes han llegado a decir que ese es el brazo verde del Partido Revolucionario Moderno. Ellos dicen que no, que ellos han creado un espacio político para tratar de concertar, para ayudar a que vaya una opción diferente frente al PLD en el 90. ¿Ustedes cómo ven eso, la coalición, y qué piensan de eso? Esto se repite en cada elección, que aparece un grupo de ciudadanos notables, de mucho reconocimiento público, que forman un equipo, es un grupo de ciudadanos con mucha incidencia en la opinión pública y en los medios de comunicación, y desde ahí entonces muchas veces pretenden pautar el desarrollo de la política y del curso de la política. Yo pienso que hay un error de fondo en estas cosas, porque la discusión de los acuerdos políticos debe hacerse de cara entre los que tenemos de una u otra manera responsabilidades políticas. No se esconde que efectivamente muchos de los que participan en la coalición democrática no solamente han manifestado sus simpatías y su identidad con el PRM, sino con una de las facciones del PRM. Y eso no es malo, pero lo que no podemos en política es tratar de meter gato por liebre. Es decir, si esa coalición democrática presenta como un grupo de ciudadanos independientes de la corriente de Luis Abinader dentro del PRM, que está trabajando para fortalecer esa corriente, muy bien, es válido.
Lo que no puede pretenderse es algo que es visible, querer pretendernos como una especie de superestructura de gente independiente que no es independiente porque tiene compromisos políticos, y entonces tratar de esa supuesta independencia, entonces tratar de ser ellos el canal cuando en realidad están tendenciados. Esa falta de transparencia no nos hace bien al proceso. Es mucho mejor que seamos claros y precisos en estas cosas. En los mentideros políticos y de este tipo sociales se dice con Guillermo es lo más difícil para llegar a cualquier acuerdo, porque Guillermo, si no es la regla del juego de él no acepta. Yo tengo una fotografía y que quisiera que usted vea. Ahí está Minuta Tavares, eso es por poner algo. Ahí está Luis Abinader, ahí está Fidel Santana. Bueno, Minú de Opción Democrática, Abinader del PRM, Fidel Santana del Frente Amplio, y está Eduardo Estrella de Dominicanos por el Cambio. Por poner una muestra simple, ¿con cuáles de esos partidos, no de esa gente que está ahí, porque eso es para poner un símbolo, Alianza País se podía juntar a discutir la posibilidad de una opción diferente o una alternativa diferente políticamente con mira a las elecciones que vienen? Bueno, Alianza País, después de las elecciones del 16, fue parte de un bloque de partidos que fue bastante amplio, incluyendo en ese bloque de partidos todo un conjunto de organizaciones que de una u otra manera teníamos demasiado amplio, pero era una avanzada en función de un tema, que era el tema electoral, sobre todo porque se trató de los partidos que fuimos afectados de manera brutal por unas elecciones completamente irregulares. Entonces, eso posibilitó que tuviéramos en esa mesa un espacio para discutir. Claro, nunca pudimos rebasar el tema electoral, porque las diferencias que habían en varios de esos partidos era notable y no nos permitía avanzar en otros temas. Y lo aceptamos a circunscribirlo a eso. Ahora bien, en el país hay un espacio, y además de eso, Alianza País propugna por construir una alianza, vamos a decir, electoral alternativa en esta coyuntura. Y precisamente lo hacemos porque vemos y asumimos que hay un conjunto de fuerzas políticas en el país que coincidimos en propósitos de cara a esta coyuntura, que es sacar al PLD del poder. Nosotros decimos, en este propósito, no todo el que dice que es de oposición es de oposición. Y eso vamos a establecer una primera raya. Nosotros hablamos de sacar al PLD del poder, pero resulta que hay unos 18 partidos que de una u otra manera, tal vez 16, tal vez estoy exagerando, de unos 16 partidos que de una u otra manera están identificados con una de las facciones dentro del partido. Es decir, que están compartiendo parte del poder con el PLD. Con el PLD, o están en la oposición dentro del PLD. Entonces, para nosotros es clave a la hora de hablar de oposición. Nosotros, cuando hablamos de sacar al PLD, lo que estamos hablando es de que en el PLD no hay una facción mala, hay una facción buena. En el PLD es una estructura de ejercicio del poder y de la política para depredar el Estado, para enriquecerse, para imponer un modelo neoliberal, y en ese sentido cualquiera de las facciones va a reproducir ese esquema. Por tanto, la tarea no es solo oponerse a la reelección, es sacar al PLD. Y por tanto, aquellos partidos que son antireeleccionistas, pero son pro-leonelistas, para decir algo,
o que son antileonelistas, pero que son pro-danilistas, entonces evidentemente no entran dentro del espectro de la oposición. Dicho así, en el país tal vez pudiéramos identificar unos 7 u 8 partidos que realmente tienen una vocación de oposición. ¿Puede decírselo a la gente? Bueno, está Opción Democrática, está Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Frente Amplio, el PRM. Digamos que son partidos que no tienen vínculos con ningún sector directamente, por lo menos en su ejercicio político, con una facción del PLD. Porque ahí los otros están esperando a que se resuelva el problema dentro del PLD para ellos tomar posición. Entonces, eso implica que el espectro de la oposición es muy concreto. Nosotros planteamos, es necesario sacar al PLD para hacer el cambio democrático. Es decir, no es suficiente sacar al PLD si no tenemos una perspectiva de para qué. Porque no se trata de sacar al PLD para que todo continúe igual. No se trata de quítate tú para ponerme yo. Se trata de sacar al PLD para asumir compromisos concretos de cara a esta sociedad, para hacer las reformas y transformaciones que demanda nuestra sociedad. Y por eso decimos, sacar al PLD para hacer el cambio democrático en nuestro país. Y eso lo hemos expresado en que es necesario concertarlo en un programa de mínimos indispensables. Es decir, que el que no se compromete a eso no puede ser parte de una alianza. No puede ser una alianza. Y entonces no es que nosotros seamos requisitosos, es que ejercemos la política con responsabilidad. Porque ir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, sacar al PLD y ir al gobierno y después resulta ir a decir que a los presidentes no se puede citar, a los expresidentes se puede citar. No, nosotros vamos a ir al gobierno y Danilo Medina va a tener que responder por el financiamiento ilícito de su campaña, va a tener que responder Leonel Fernández por los tucanos, y si no ha prescrito por Funglode y por cada una de las cuestiones. Es decir, nosotros le decimos con mucha claridad a este país, nosotros vamos a sacar al PLD del poder, pero es para hacer las reformas y transformaciones y para que tengan que responder por los hechos que han cometido. Nosotros vamos al gobierno, pero es para que haya una justicia independiente. ¿En qué momento gana Guillermo la fama, yo no voy a decir que sea mala ni buena, la fama de que es el tipo difícil, que con él no se puede nada? Pero tú me conoces, Marino. Tú sabes que yo soy... Bueno, pero te ves con la gente que usted está hablando. Sí. Y como esa fama circula... Lo que yo soy, hay dos cosas que puede ser que sea difícil, vamos a decir. Una es que nosotros ejercemos la política sujetándonos a principios y a valores. Hay cosas que no hacemos. Por ejemplo, nosotros no hacemos una alianza para repartirnos el Estado. Nosotros hacemos una alianza para realizar un programa de gobierno. Nosotros participamos en una alianza y no avalamos el clientelismo y las prácticas clientelares. Es decir, nosotros ejercemos la política desde el principio y tratamos de hacer política seria y en serio. Entonces, eso puede ser que para mucha gente que la política la hace como chercha, entonces resulta que eso ya es un primer problema, digamos una primera dificultad. Y lo segundo es que nosotros hacemos un gran esfuerzo para los compromisos que asumimos cumplirlos. Y en ese sentido le exigimos a los demás que los compromisos que asumen con nosotros lo cumplan. Entonces, en un país donde mucha gente ejerce la política como que nada es nada, entonces resulta que puede ser que eso sea lo que vean difícil. Pero nosotros hemos estado, yo creo que nadie ha escrito tantas veces la necesidad de la unidad y de las alianzas y de juntarnos todos los que propugnamos por producir un cambio en este país, como lo he hecho yo.
Yo he escrito algunos, tal vez 8 o 10 trabajos sobre eso, y salen los lunes publicados. Es decir, que no es que lo escribo internamente, lo escribo de cara a la sociedad. Ahora, para lograr eso no es simplemente el deseo, es que tenemos que concertarlo y tenemos que definir las bases sobre las cuales se debe concertar. Posiblemente, Guillermo, es un tema que a un político de la oposición a lo mejor no lo considera una prioridad en la agenda, pero yo creo que todo político y todo el país le interesa el tema de la reelección del PLD, de lo que eso significa en este momento. La guerra entre Leonel Fernández y Danilo Medina, al margen de que pueda o no pueda modificar la Constitución Danilo, pero él va a tratar de armar un proyecto sin Leonel. Y en el caso de que Leonel se impusiera, lo más probable es que le saque el cuerpo y lo deje perder, porque eso es lo que se dice. Incluso se dice que de parte del PRM, que la parte de Hipólito, esa es parte de Danilo, todo eso. Entonces, a mí me gustaría que usted le diga a la gente que ve este programa, ¿cómo usted visualiza eso? Primero, la posibilidad real de que aquí haya reelección, la posibilidad real. Segundo, ese cuadro entre Leonel, Danilo y quienes se pudieran aliar a una de las partes de ellos para mantener al PLD en el poder. Lo primero es que es claro la vocación y la actitud de Danilo Medina de reelegirse. Lo que él está es construyendo la oportunidad. Cuando él habló en agosto y dijo que era en marzo que iba a tratar el tema, lo que estaba diciendo es: necesito 8 meses para reinventar este gobierno y para ver cómo creo las condiciones, compra de legisladores o por vía del Tribunal Constitucional, para modificar la Constitución o para posibilitar mi reelección. Pero el deseo, la voluntad, la vocación de continuar es manifiesto. Es manifiesto en muchas de las cosas que hace el gobierno. Entonces, lo que tenemos es un presidente al acecho. El presidente está acechando una oportunidad para ver cómo la cuela. Y debemos hacer una reflexión del daño que esto implica. Ya de por sí, desde su declaración de agosto, postergando para marzo referirse, ya de por sí le ha hecho un grave daño a la institucionalidad. Porque esa no era la respuesta de un presidente que respetara las instituciones. La respuesta del presidente debió ser, cuando la periodista le preguntó sobre la reelección, decir: no, la Constitución me prohíbe a mí postularme para un tercer mandato. Esa es la posición de un presidente que respetara las instituciones y las leyes y la propia Constitución. Pero como Danilo Medina no respeta ni las instituciones ni la Constitución, sino que se considera colocado por encima, él cree que le puede buscar la vuelta, que él puede resolver ese problema. Entonces, pero ya de por sí le hace un daño, porque muestra la flaqueza de la institucionalidad democrática, donde el propio presidente entonces está promoviendo algo que le prohíbe la Constitución. Incluso eso es un acto contrario a la Constitución, porque él está haciendo algo, promoviendo algo que de modo expreso la Constitución le prohíbe. Ahora, si efectivamente en marzo él define su proyecto reeleccionista y hace los aprestos que parecería ser que es por vía del Congreso que lo quieren hacer, sobre todo porque con la excusa de unificar las elecciones municipales y nacionales, con esa excusa hay PRMistas que están muy interesados en esa unificación.
Eso se ha dicho. ¿Usted cree que sea real eso? Bueno, eso es lo que mucha gente vinculada al Congreso y vinculada al partido oficial señala. Pero la mejor muestra de eso fue que tanto Luis Abinader como Paliza produjeron declaraciones hace unas cuantas semanas amenazando con expulsar del partido a aquel que apoyara la reelección. Eso, en un partido que no hubiera gente con esa actitud, no tiene nadie que salir a decirle a la prensa, y para que sea titular de periódicos de primera página, no tenía que ir a hacer esa amenaza. Es decir, el rumor, lo que se oye es porque efectivamente esos aprestos están. Ahora bien, si eso pasa en la República Dominicana, lo digo hoy en tu programa, habrá una crisis política de gran calado, porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Este pueblo tiene que salir a luchar y a derrotar en las calles el proyecto reeleccionista y continuista de Danilo Medina. Ya nos engañó una vez. Fue capaz de modificar, comprando legisladores, la Constitución para su propio beneficio. Esta sería la segunda vez y no se la vamos a dejar pasar. Por tanto, entraríamos en una crisis profunda en la República Dominicana si Danilo Medina modifica la Constitución y monta su proyecto reeleccionista. Y eso es bueno que lo sepamos todos, porque este país tenemos que acabar con este relajo. En este país hay que acabar con este relajo. O hay hombres y mujeres que estamos decididos a dar la batalla por la democracia de este país, por la institucionalidad de este país, porque haya transparencia, para enfrentar la corrupción, para que no haya impunidad, y damos la batalla, o entonces cojamos un cohete y vayámonos. Nos queda un minuto, Guillermo. En ese minuto, yo quisiera que usted hablara consciente de que esto se graba, de que esto dura para siempre, de que esto va a estar circulando, y de que no es como antes, que la cosa se decía y no se quedaba. Un minuto. ¿Qué usted, como Alianza País, están dispuesto a hacer con la oposición para construir una opción para confrontar al PLD, sabiendo que ningún grupo solo desplaza a esta maquinaria de poder, no por la aprobación que tiene en el pueblo, sino por todo cómo tienen atado el poder? Dígale a la gente a que usted se compromete. Alianza País tiene una propuesta de alianza alternativa en esta coyuntura, sobre todo de cara a este año 2019, porque tenemos el convencimiento de que es necesario unir muchas voluntades en un propósito común. Y ese propósito común no es otro que sacar al PLD para hacer el cambio democrático. Y ese cambio democrático lo vamos a expresar en un acuerdo, en una plataforma que permita identificar aquellos acuerdos mínimos imprescindibles para que este país pueda entonces avanzar, institucionalizarse, para que pueda acabarse con la corrupción, con la impunidad, para que pueda enfrentarse los grandes problemas de desigualdad. Entonces, Alianza País tiene esa propuesta y trabaja para eso, construir un espacio en que podamos entonces poner en un mismo cauce no solamente a partidos políticos, sino a organizaciones sociales, a organizaciones comunitarias, a ciudadanos independientes que puedan y que podamos participar juntos en este propósito común. Esa es la propuesta de Alianza País. Para eso trabajamos y en ese sentido le dedicamos nuestros esfuerzos para hacer la realidad. Aunque eso ponga en juego una eventual candidatura presidencial de Guillermo Moreno. Totalmente. Nosotros no, cuando hablamos de impulsar una alianza alternativa, no la supeditamos a ningún cargo ni a ninguna candidatura de ningún tipo.
ni nuestra ni de ningún aliancista. Para nosotros lo principal es lograr esa alianza común, esa alianza alternativa que sea capaz de unificar sectores políticos, sectores sociales y ciudadanos independientes en ese propósito común. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí. Yo espero que esta comparecencia de fin de año pues le diga a la gente que era el objetivo, ver cómo algunos de los dirigentes políticos de aquí visualizan lo que viene. Muchísimas gracias, yo le deseo buena salud para lo que resta del año y nos deseamos todos un mejor año, bueno, el que viene. Así mismo, yo te deseo un 2019 de mucha salud y de mucho bienestar. Gracias, y a ustedes muchas gracias por estar ahí como siempre y nos vemos mañana.